Hay momentos en los que la vida parece llena de preguntas sin respuesta, silencios pesados y dudas que resuenan en el pecho. No es sólo el vacío lo que te molesta, sino la sensación de que algo más grande se está moviendo más allá de la comprensión. El corazón a veces se agita como una tormenta, mientras la razón permanece inmóvil como si observara todo desde lejos. Hay una belleza escondida en estos momentos, una luz que aparece en los huecos entre las sombras, incluso cuando la mente insiste en aferrarse al cansancio. A veces la resistencia se convierte en lágrimas, no por debilidad, sino por una acumulación de fuerzas que no han encontrado salida. No es necesario explicar cada pensamiento ni justificar cada acción. Hay cosas que solo tienen sentido cuando se ven desde una perspectiva más amplia. Como alguien dijo una vez, lo divino observa y escucha, incluso cuando las palabras no se pronuncian. La inquietud surge cuando uno se cuestiona el propósito de todo, cuando uno se pregunta por qué se eligieron ciertos caminos. Pero tal vez la respuesta resida en el simple hecho de que no siempre sabemos el peso de las decisiones de otras personas o lo que realmente las mueve. Lo que importa es escuchar tu propia voz, reconocer que no eres un espectador pasivo, sino parte activa de un viaje. Esta puede ser la primera vez que el desánimo se apodera de nosotros. Y sin embargo, es precisamente en ese momento cuando decides transformarlo en algo diferente. Cuando llega la tristeza, no hay motivo para temer, no hay necesidad de preocuparse. El primer paso es abandonar lo que un día trajo alegría, como si fuera necesario vaciarse para renacer. No se trata de convertirse en alguien mejor o peor, sino de aceptar que el cambio es inevitable. Después de todo, cada uno lleva dentro de sí tanto la luz como la oscuridad. Lo que define no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de seguir adelante. El viaje ya ha comenzado. No hay vuelta atrás, porque algo o alguien siempre está dispuesto a levantar a los que caen. Hay lecciones que solo se pueden aprender cuando te permites mirar atrás y ver el camino recorrido. La vida es una sucesión de ciclos, de luchas que se repiten y victorias que se construyen poco a poco. No se trata de quedarse quieto, sino de moverse incluso cuando parezca que faltan fuerzas. El fin nunca es definitivo. Siempre hay una nueva etapa por vivir. Prepararse para lo que está por venir no depende de estar en un grupo específico. Cada individuo recorre su propio camino y el mañana requiere voluntad. La gente notará este cambio y pregunta cómo fue posible. Quizás haya miedo, quizás arrepentimiento, pero lo importante es no dejarse paralizar. Se hacen promesas, pero no siempre sabemos cómo cumplirlas. La transformación no ocurre toda a la vez. Que va revelando poco a poco, como una semilla que brota sin que nos demos cuenta. En cada existencia hay encuentros que marcan, personas que dejan enseñanzas y otras que pasan sin dejar rastro. Algunas permanecen toda la vida, otras desaparecen sin explicación. Lo divino actúa de manera sutil, guiando a quienes están dispuestos a seguirlo. No siempre se reconoce el camino correcto, pero la perseverancia es parte del proceso. Hay momentos en los que surge la duda, en los que uno se pregunta si todo es solo una ilusión. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando uno descubre la fuerza para continuar. No todo está bajo control. A veces la tontería se apodera de ti, pero eso no significa que estés perdido. Como el alfarero que moldea el barro, hay una mano invisible que da forma a lo que parece desordenado. Lo divino no impone límites, ofrece la oportunidad de reinventarse, de dejar atrás lo que ya no sirve. El cambio no es un castigo, sino una oportunidad de renacer. El olvido es parte de la naturaleza humana. Hay verdades que se esconden entre líneas que solo se revelan cuando estás preparado para verlas. La historia de cada uno es única, pero también es parte de algo más grande. Mientras algunos se dan por vencidos, otros persisten, incluso cuando el mundo parece indiferente. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de encontrarle sentido a lo que parece no tenerlo. La fragilidad no define a nadie. Llorar no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Cada lágrima derramada es un paso hacia la comprensión. Hay belleza en la imperfección, en el hecho de que nadie necesita ser perfecto para merecer respeto. La verdadera grandeza radica en aceptar tus limitaciones y seguir avanzando. La devoción no se mide por los rituales, sino por la voluntad de transformarse. No es necesario seguir un camino específico para encontrar significado. El despertar ocurre cuando te das cuenta de que el cambio está dentro de cada persona. No se trata de buscar algo externo, sino de reconocer lo que ya existe. Estés donde estés, debes estar presente. Puede que la gente no lo entienda, pero eso no debería detener el viaje. Hay momentos en los que surge la vergüenza, pero es necesario seguir adelante. No se trata de aislarse, sino de encontrar fuerza en la propia compañía. El sueño le llega a todo el mundo, pero lo que haces antes es lo que realmente importa. Esto es solo el comienzo. Hay mucho que entender, sueños que realizar y verdades que aceptar. El silencio sobre el pasado no es un olvido, sino una forma de seguir adelante. Cuando llega la noche, toca reflexionar sobre lo que no se puede decir en voz alta. Hay cosas que solo el tiempo revela y otras que siguen siendo misterios. La vida está hecha de contrastes, luz y sombra, agua y tierra, principio y fin.
Lo importante es no dejar que el miedo te impida vivir cada momento. Del agua lleva consigo el peso de los recuerdos y la ligereza del olvido. Allí donde toca deja marcas que no siempre son visibles. Algunas personas duermen bajo el mismo techo, pero suenan en lugares diferentes. Hay momentos en los que el silencio es más elocuente que cualquier palabra, especialmente cuando las preguntas no encuentran respuesta. El pasado no es una carga que hay que llevar para siempre, sino una lección que se va revelando poco a poco. A veces hay que mirar atrás para comprender el camino que tenemos por delante. No se trata de revivir lo que ya pasó, sino de reconocer que cada elección da forma a lo que está por venir. La paciencia es una virtud que pocos dominan, pues requiere confianza en el tiempo y en la propia capacidad para seguir adelante. Hay trampas que no están hechas de cuerdas ni de barra, sino de expectativas e ilusiones. Lo que parece un camino seguro puede esconder incertidumbre, y lo que parece un obstáculo puede ser simplemente una nueva dirección. La fuerza no está en evitar las caídas, sino en levantarse tras ellas. Cada error enseña algo, aunque la lección no sea inmediata. Hay momentos en los que la vida parece un juego cuyas reglas no han sido explicadas. Las piezas se mueven, pero no siempre está claro cuál será el siguiente paso. Lo importante es no darse por vencido antes de entender el propósito. A veces lo que parece un fracaso es solo un desvío necesario. Otras veces lo que parece suerte es el resultado de decisiones tomadas mucho antes. La fe no es una certeza, sino una elección diaria. No se trata de creer en algo sin cuestionarlo, sino de confiar incluso cuando las respuestas no sean claras. El miedo puede paralizar, pero el coraje no es su ausencia, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ello. Cada persona lleva dentro de sí una historia que solo él puede contar, y cada historia tiene su propio ritmo. El tiempo no espera, pero tampoco corre. Simplemente se sigue y depende de cada persona decidir cómo seguirlo. No hay respuestas listas, solo caminos a seguir. Lo que importa no es llegar primero, sino llegar de una pieza. Y al final, lo que realmente queda son las huellas dejadas en el mundo y en las personas que lo rodean. Hay momentos en los que la soledad no es ausencia, sino la constatación de que uno está completo incluso sin la presencia de los demás. Lo que alguna vez pareció vacío resulta ser, de hecho, un espacio lleno de algo más grande. Una comprensión que no depende de las palabras, sino de la existencia misma. No se trata de abandonar lo vivido, sino de reconocer que el camino no se limita a lo ya conocido. Cada paso adelante requiere una mirada hacia adentro, no como quien busca respuestas definitivas, sino como quien acepta que el camino se hace al caminar. Las dudas no desaparecen, convertirse en parte de la ruta, y aunque el mundo insiste en etiquetar lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, la verdad es que no hay fórmulas. Solo existe la elección a seguir, incluso cuando los pasos parecen inciertos. El peso de las expectativas de otras personas a menudo oscurece la voz interior, pero es precisamente en esta voz donde reside la claridad. No estás obligado a llevar lo que no te pertenece. Las heridas no definen, así como los elogios no sostienen. Lo que queda es la capacidad de levantarse de nuevo, incluso cuando las fuerzas parecen agotadas. No se trata de negar el dolor, sino de negarse a dejar que dicte tus próximos pasos. Hay una diferencia entre ser comprendido y ser aceptado. La gente no siempre verá lo que tú ves, no siempre entenderá lo que sientes. Y está bien. Lo importante no es la aprobación externa, sino la convicción interna de que cada decisión, por pequeña que sea, es un acto de valentía. La grandeza de una vida no se mide por el reconocimiento de los demás, sino por la integridad con la que se vive. El pasado no se puede borrar, pero tampoco tiene por qué ser una prisión. Puede ser un punto de partida, una lección, un recordatorio de que has superado lo que antes parecía imposible. El futuro, a su vez, no es un destino fijo, sino una construcción diaria. Y en medio de esto está el presente, el único momento en el que realmente podemos actuar. No se trata de convertirte en alguien diferente, sino de permitirte ser quien ya eres. Las máscaras no caen por fuerza externa, sino por su propia elección. Y cuando eso sucede, uno descubre que la libertad no está en huir, sino en permanecer completo. Incluso frente a la incertidumbre. El mundo seguía girando con sus exigencias y contradicciones. Pero con cada nuevo amanecer existe la posibilidad de empezar de nuevo, no como alguien que borra lo que fue, sino como alguien que reconoce que cada experiencia, por ardua que sea, contribuye a la persona en la que se está convirtiendo. Y al final, lo que realmente importa no es lo que lograste, sino cómo viviste. No es el número de victorias, sino la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Porque, en el fondo, la vida no se trata de llegar a algún lado, sino de lo que se descubre en el camino. La elección realizada no fue un camino sencillo. Cada decisión lleva consigo el peso de posibilidades que quedan atrás, como semillas que podrían haber germinado en otras condiciones. Lo que se concreta es solo una fracción de lo que podría haber sido, y esto no disminuye su valor, sino que lo hace más consciente. Al fin y al cabo, crecer no es solo avanzar,
sino comprender las raíces que sustentan lo construido. Hay momentos en los que el viaje parece solitario, como si la carga perteneciera solo a quien la lleva. Sin embargo, lo que experimentamos no pertenece únicamente a un individuo, sino que repercute en quienes nos rodean, quienes nos apoyan, quienes cuestionan, quienes, incluso desde la distancia, se sienten conmovidos por estas experiencias. El desafío no es solo superar los obstáculos, sino reconocer que la luz que se encuentra en el camino también puede iluminar a quienes aún luchan contra la oscuridad. Y cuando llegas a un punto en el que puedes mirar hacia atrás sin aferrarte a lo que quedó, te das cuenta de que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarte incluso cuando te tiemblan las piernas. Esta no es una historia aislada de redención, sino una invitación a quienes aún buscan su propio camino, porque, al final, lo que se comparte no son solo los logros, sino la certeza de que es posible volver a empezar tantas veces como sea necesario.